Selva, ¿qué opina de esto? Sí, por supuesto. Graciela hace un ratito. Buenas tardes. Bueno, Graciela obviamente está trabajando sobre esa situación, Sí. pero creo que lo que hay que definir, y tal vez es fácil marcarlo en este momento, donde hay tanta impotencia de la sociedad, que esta medida del gas marca claramente el ADN del gobierno. Un gobierno donde tiene orientadas todas sus políticas a la concentración, donde le hace pagar los fracasos que ha tenido en la política económica. ¿De qué estamos hablando? Del cambio del valor del dólar. La timba financiera que generó el gobierno es la que hoy nos pone en esta situación y en vez de hacerse cargo de esa situación, se la trasladan a los usuarios. Pero Iguacel también dijo que, digamos, el kirchnerismo nos hizo creer que el gas estaba especificado, cuando en realidad siempre fue dolarizado. No, pero hay una parte que está especificada. Hay una parte que está especificada. Sí, el transporte. Distribución y transporte, pero el insumo es en dólares. Bueno, pero justamente, digo, en una variable como la que hemos tenido, esa norma sí está desde hace mucho tiempo antes. Pero hoy por hoy es inaplicable, porque vos no te olvides que de esta situación, primero el cambio del 20 a 40 en 4 meses. Primero que todos tenemos concebido de que el efecto de un pago total de una factura es cancelatorio. Hoy lo escuchaba Iguacel, lo mismo que escuchaste vos, y decía que los usuarios deberíamos saber que había una cláusula que decía que si la variable de la parte que le corresponde, digamos, es todo, la verdad que son mentirosos, son ineptos y aparte tienen, digamos, una definición de no para nada considerar la situación actual, que la situación actual no es solamente la del país, es la de la gente que vivimos en él. Recién un testimonio contaba que para entender la boleta del gas hay que llamar por lo menos a un contador, ¿no? Bueno, vos tenés que saber. 4:30 de la tarde que la vos tenés gente que está saber trabajando. lo que dice eso. Claro, exactamente. ¿Crees que hay una falla también en la comunicación? Porque uno recibe aumentos pero ni se entera. Pero si esta situación se hubiese dado en otro contexto, vos ponés eso en debate, si vos tenés un gobierno que toma decisiones, que tiene las herramientas para decir cómo llevas adelante el crecimiento de la economía, que es una de las cosas que no está en la agenda del gobierno, vos decís, bueno, señores, creemos que esto puede ser un tema que puede afectar el funcionamiento de la sociedad. Lo ponés en debate y seguramente esto se hubiese revocado. Estaríamos en discusiones con las empresas, pero no sería aplicable en este momento. ¿Y la audiencia pública? Sí, pero en la audiencia pública, mira, cuando el presidente de la Nación habló, yo no sé si ustedes se acuerdan del último mensaje del presidente, al otro día se hacía la audiencia pública. Yo se lo expresé al jefe de gabinete. Digo, si la situación con la que estábamos pasando, con la incertidumbre, cuando iban de vuelta al Fondo Monetario Internacional, lo único que esperaba el presidente es decirle, señores, bueno, en este contexto, en esta complejidad, nosotros vamos a suspender la audiencia pública. No se hizo cargo de nada y nos mandó a la audiencia pública y sabés, hay un grado de frustración de las asociaciones de consumidores porque no se escucha la opinión. Es ir a escuchar un relato. Se hablan para ellos, se hablan al espejo. Bueno, hacemos... Ahí está. ¿Qué hacemos? Sí, ahora se lo van a arreglar. No, yo creo que lo primero Va a que haber nada... sesión especial antes que nada de la oposición. No, seguramente, pero vuelvo a las mismas cosas. Los tiempos del Parlamento son una cosa. Primero, dependemos que den quórum los diputados de Cambiemos, digamos. Podemos llegar al quórum nosotros. Pero ellos no tienen Como el tema pero no el tiene... socialismo no tiene mayoría propia, claro. No, pero por eso, pero nosotros no tenemos posibilidad, un tema que no tiene despacho de comisiones, necesita de los 2/3. Por lo tanto, lo primero que hay que preguntar para que eso tenga sentido y sea una respuesta de lo que somos los representantes del pueblo es qué posición van a tomar los legisladores de Cambiemos. Claro. Porque la nuestra va a estar clara, estamos pidiendo que saquen esta medida, pero se saca con una decisión política del gobierno, del Poder Ejecutivo. Frigerio, hoy dijo el ministro Frigerio, lo decían los compañeros recién, al comienzo del programa, Frigerio dijo que están dispuestos. Abierto al diálogo. Sí. Abierto al diálogo con la generó una oposición. suerte de grieta también porque el gobernador Morales dijo que no está de acuerdo con esto. Bueno, pero por eso digo, hay una cosa que el peso sobre el Parlamento tiene que estar porque somos los representantes del pueblo, pero te reitero, un despacho que hiciéramos, el proyecto que hiciéramos, más o menos lo que explicó Néstor Pitrola recién. Sí. Hay una situación donde se llega a ser abstracta, si realmente Cambiemos no va dispuesto a discutir qué tenemos que hacer. Ya tiene el micrófono. Bien. Pero una sola reflexión comparativa para las frustraciones que a veces tenemos los que tenemos responsabilidad en el Congreso. Acuérdense que llegamos a un acuerdo sobre el tema tarifas. Sí. Acuérdense que llegamos a acordar y a resignar posiciones cada uno de los que teníamos para tratar de sacar un proyecto que salió consensuado, que tuvo media sanción y después la sanción definitiva en el Senado. ¿Qué pasó con eso? Bueno. Que era actualización por salarios. Lo vetó el presidente. Volvemos a la terminal de control. Que bueno, la justicia tendrá que revisar todo. En definitiva, él no se opone tampoco a eso. Gustavo, lo que vos
tenés que ver que una de las cosas para organizarte o para esto que estamos, por lo menos desde nuestro espacio, tenemos una visión completamente distinta, que es el desarrollo. Vos tenés que generar condiciones de previsibilidad. En esto el gobierno no te deja de sorprender, porque vos podés prever lo que estaba declarado de aumentos, te podés parar en contra, podemos discutir, pero que a vos en tu organización económica, en tu organización de empresas, diga que encima vas a tener que pagar un retroactivo de una factura cancelada, bueno, eso es imprevisibilidad total para cualquiera que quiera organizarse. Entonces, por eso digo, el doble discurso del gobierno es que uno lo pone muy mal. Por eso, pero teniendo en cuenta eso, es muy fácil, digamos, que la justicia lo tire, digamos, por la borda. Bueno, pero por eso digo, pero no deja de estar aislado de decisiones de gobierno. Vos entendeme, lo digo, una cosa es lo que va a tener que analizar la justicia en todos los elementos. Los primeros informes hablan de la inconstitucionalidad de esa situación. Bueno, eso es una discusión, pero digo, lo que tenés que ver es cuando vos decís, yo quiero para la Argentina esto, que es lo que te dice el gobierno, y hace totalmente lo que dinamita lo mínimo que es la previsibilidad para que vos organices una empresa. Claro. Alejandra, Dante... Subsidios, Carlos. No, lo primero que vos tenés que hacer, hay dos formas de vos cumplir los compromisos que ha tomado este gobierno, y yo te lo dije al pasar varias veces. El tema del consumo del mercado interno era el 70% de la dinamización del PBI de la Argentina. Si vos acá, las pymes, como decía Alejandra recién, el mayor problema de las pymes no es el valor del dólar, es la tasa de interés. Te lo dice cualquier analista que pueda plantear, no hay forma de comercializar en esos marcos. Vos tenés que sacar, primero que nada, el tema del IVA de los alimentos, que fue un planteo nuestro en una situación de crisis. No, está bien, pero eso es otra cosa. Yo digo tema servicios, porque estamos criticando, pero digo, y si no, ¿y qué hacemos? ¿Qué hubiéramos hecho? El aumento por acuerdo a las variaciones salariales fue lo que el proyecto de ley que presentamos. Y lo dijimos, lo anticipamos un año antes, que no se podía seguir actualizando. Cuando llegamos a la etapa de la sanción legislativa, ya nos habíamos fijado el año anterior la posición, de que no se podía empezar el año 2018 con el mismo criterio que se había tenido para el 2017. Bueno, está claro, lo hicimos, lo llevamos adelante, te lo dije recién, con muchísimo consenso, con desprendimiento, tratando de entender que había que resignar posiciones, que no podían ser extremas, que no había que congelar tarifas, porque quiero dejar en claro esto, el gobierno decía quieren congelar de nuevo, quieren volver para atrás, el discurso. La verdad es que no se congelaban tarifas, lo que le decíamos es que de aquí hacia adelante, a partir del 1 de noviembre, creo que era la fecha, no me acuerdo bien ahora, las actualizaciones tenían que ser en base a lo que tengan los muchos trabajadores. pedían esa locura, volver a la tarifa congelada, muchos por eso, pero no estábamos hablando de congelar, ya habían tenido las actualizaciones del año 2016 y del año 2017. Le dijimos, de acá para adelante esta situación tiene que ser así. Ahora... a ver, los gobernadores apoyan el presupuesto, Carlos. ¿El Frente Renovador cómo juega ahí, digamos, ahora con esta novedad del gas? Nosotros decimos claramente que ese presupuesto no tiene nada que ver con los compromisos que ha tomado el Estado. La posición nuestra es un replanteo total del presupuesto. Nosotros sabemos que todo gobierno tiene que tener presupuesto, pero no le vamos a dar un cheque en blanco a este gobierno, menos cuando, ya te digo, los compromisos que ha tomado y primero, dentro de lo mismo de la parte resolutiva, pretende tener autorización para mayor endeudamiento todavía que los compromisos que ha tomado. Entonces, la posición nuestra es que tiene que volver a rehacer el presupuesto en base a las nuevas metas. Del acuerdo con el Fondo Monetario se conocen los títulos, nada más, no hay un pormenorizado informe de esta situación. Así que el planteo nuestro es que tiene que volver para atrás, que tiene que replantearse el presupuesto y ahí sí vamos a discutir qué meta seguimos. ¿Las tarifas del año que viene pueden estar por debajo de la inflación para usted o es una utopía? El problema es qué va a pasar con la economía. Me preocupa su cara. Si el país no crece, no hay ninguna forma de cumplir con los compromisos que este gobierno ha tomado. Frigerio, ¿no? Y dijo, estamos con la idea de hablar con la oposición por el caso de las tarifas, pero no piensan hablar por el tema del presupuesto. O sea, es contradictorio, ¿no? Digo, quiere acercarse a la oposición por un lado, pero solo para esta cuestión. Mirá, yo te digo, acordate lo que pasó el año pasado. Sí. Una fuertísima discusión, duró un día duró el presupuesto. Entonces, que el gobierno no nos ponga a la sociedad a decirle la situación del presupuesto sería razonable, porque el peso propio es la ley de leyes. Pero ahora, ese presupuesto como está planteado no tiene objetivos de nada que ver con el desarrollo. No hay, ni, por supuesto, con educación. Cualquiera que esté acá, que sea docente, te va a explicar lo que pasa no solamente con la educación inicial, con la educación primaria y con la educación secundaria. Creo que en algo contuvieron el tijeretazo que le pegaban a las universidades por la movilización que hicieron las mismas universidades. De todos los sectores de la rama de la educación, creo que es todavía el menos afectado.
Y en eso todavía hay un corte muy importante en todo lo que es ciencia y tecnología, desarrollo. Entonces digo, es inviable desde todo punto de vista. No podés decir que no querés discutir el presupuesto, es prácticamente como anunciarle a la gente lo que le anunciaron hoy con el gas, como anunciarle a la gente que el año que viene no va a haber tarifa social, porque le transfiere la responsabilidad a las provincias. O sea, pareciera que el gobierno quiere que la cosa no sea la gobernabilidad. Alejandra recién me pregunta, ¿cómo se mantiene el empleo con estas condiciones? No, que no se va a mantener el empleo. Y aparte, un aditamento más, que me tomé el atrevimiento de decirlo el otro día. El gobierno, cuando vos le planteas el presupuesto, dice, pero si este presupuesto tiene la afectación del 70% para políticas sociales. Lamentablemente se lo tuvimos que decir. La mejor política social es un buen plan económico. Cuando el plan económico no funciona, lo único que están haciendo es asistencialismo, contención, pero no inclusión, no crecimiento, no desarrollo. Claro. Entonces, por eso es la discusión que tenemos de fondo con el gobierno. Bueno, volvemos. Gracias, realmente. Bueno, y volvemos con el diputado Selva. Yo quería preguntarle, ¿qué pasa si una persona que está del otro lado dice, yo me quiero declarar en rebeldía, no voy a pagar la tarifa? ¿Qué le puede pasar? Lo primero, antes de eso te digo, si uno mirara todos los reportajes, los 25 reportajes que hicieron, uno le da la sensación que la gente es muy buena. Es muy buena. Leído desde el poder, leído desde el gobierno, eso debería generar un compromiso. Y en este gobierno insensible lo que genera es un abuso, porque todavía la gente pareciera ser que no llegaría a medidas extremas con las que vos me estás planteando como para dudar. Este es uno de los problemas. O sea, la verdad es que a cualquiera le da temor, los que hemos tenido responsabilidad de gobierno, cuando uno era intendente y demás, obviamente que la rebelión fiscal no es un hecho que se corta en el momento que se toma y dura un día. Digamos, reconstruir la confianza, que es el tema de asumir el compromiso de contribuir. Unas cosas son impuestos y otras son tasas, digamos, y otras son servicios, como lo que estamos hablando. Digamos, el riesgo que se está corriendo hoy acá es realmente un quiebre entre la sociedad civil, entre la lógica sinergia que tiene que haber entre un Estado y la gente que tiene la responsabilidad de gobernar. Eso hoy, por lo menos lo que percibía aún hoy, todavía se está generando un abuso por parte del gobierno por lo buena que es todavía la gente. Claro, se le aprovecha. Ellos decían extorsión. Bueno, ¿Vos creés que llega una extorsión? Y pero que, fíjate que algunos te lo decían, dice, pero y no puedo hacer nada, lo tengo que pagar porque me lo cortan. Que es un poco lo que Alejandra se encargó muy claramente de definir. Ese grado de impotencia y ese grado de indefensión que tiene la gente se somete. Bueno, eso es lo que es un abuso. Ante la imagen de que te lo pueden cortar el servicio de una forma coercitiva, porque todos lo sabemos, bueno, el Estado se abusa de esa situación sin llegar a concretarla. Claro. Alejandra, ¿vos qué crees de esto? ¿El gobierno estudia a la gente? ¿Mira esto? Por ejemplo, ¿escucha estos testimonios que tuvimos nosotros? Bueno, me parece que lo que van a tener que hacer es... Las calles que en... Lo de la Corte Suprema. Pero ya hay un antecedente, ya hay un fallo de la Corte, digamos, que... Todos los ahorros y todos los recursos a la población trabajadora, a las pequeñas empresas, para ellos pagar la deuda externa, seguir subsidiando a las empresas de gas, etc. Claro. ¿Carlos? No, bueno, estamos... Pone una cara de indignación. No, porque realmente, vos calculás que hace, y hoy algún periodista creo que decía algo lo mismo, hace 2 años que estamos hablando de la tarifa del gas. Sí. No hablamos del tema de educación, no hablamos del tema de salud, no hablamos del tema de soberanía. Hay una agenda que está, por supuesto, desarrollo y producción es el tema que por lo menos estamos más cerca de pelear un poco las cosas. Pero digamos, una definición de país hoy no está en la agenda. El gobierno tiene la capacidad de hacer el daño suficiente, no sobre los temas que define claramente, que es la transferencia de recursos de los trabajadores. Por lo menos no tiene la agenda que tiene la gente en la calle, bueno, ¿no? Por eso volvamos ahí al móvil con Camila. A ver, Cami. Con pedidos de muchísimo dinero para este encuentro tan importante. Claro, a ver, diputado Selva, ¿cómo se hace con los trapitos? ¿Qué hay que hacer? Ahí me queda grande la respuesta. No, realmente es un tema complejísimo porque el diagnóstico lo tenemos todos. La verdad es que hay que buscar que la ciudad tenga un relevamiento no solamente en una decisión, sino que tenga progresividad. Claro. Porque hoy la situación de indefensión que va una persona a dejar el auto, más que por la rayadura y todo lo demás, es porque realmente se siente con riesgo
sobre su integridad física, digamos. Sí, ¿no? pero además es un problema también de la legislación. Hay un proyecto también para modificarlo, porque es muy difícil, Y la digamos, también contravención sancionarlo, y la- pero ¿por qué? Por todo lo que requiere. Claro. Requiere testigos, que el delito sea infragante, etc. Entonces, la verdad, nadie hace la denuncia. Y las directamente. contravenciones, vos sabés que hoy hay algo que está en discusión, no lo escuché con profundidad, que es la responsabilidad de hijos a padres, de padres a hijos. Bueno, esta discusión que tampoco está resuelta, digamos, sobre los hechos contravencionales. Bueno, la ciudad autónoma tiene tal vez un poco más de potestad que otras grandes ciudades como para resolver el Claro. tema. Mati, antes tal vez era voluntad. Ahora si te dicen tenés que pagarme Hay 200 tarifa. pesos, le tenés que pagar 200 pesos.